pues con unas medidas muy estrictas de bioseguridad. Sin embargo, ahora que se empieza a discutir pues el retorno a la universidad de manera racional, yo quisiera saber si ha habido una consideración especial para la facultad. Todos sabemos, la facultad tiene varias clínicas, pues cuya función es atender a animales enfermos y pues que... Bueno, buenos días para todos. Pues disculpen, bueno, primero los que no me conocen, soy Jaime Aguilar. Voy a darles esta parte ahora del curso de fluidos. Soy del laboratorio de ingeniería química también, y justamente se programó una reunión a nivel nacional para discutir, pues las directivas están haciendo una difusión de cuáles son los planes que se están adelantando para volver a trabajar en los laboratorios. Pero en los laboratorios, fundamentalmente en lo que extensión. Por eso me vuelvo a disculpar con ustedes por comenzar a esta hora. Y la verdad es que también tengo que terminar justo a las 11 de la mañana porque después seguimos con otra actividad. Entonces, pues, tal vez no fue el mejor comienzo, digamos. Empezamos mal, digamos, no digamos tampoco que mal, ¿cierto? Pero sí accidentado. Pues como para tal vez compensar un poco el accidente, pues sí les puedo contar cosas, ¿no? Digamos, relacionadas con esto que se estaba diciendo en la reunión. Y tal vez no solamente en esta reunión, sino en otras reuniones que hemos tenido de profesores en la facultad, comentarles pues que el panorama necesitamos o que deberemos, lo más seguro pues es que deberemos seguir trabajando en esta manera virtual. Les agradezco también si me dicen si el sonido está bien, si están viendo la presentación que ya les tengo también allí habilitada. Y entonces seguiremos en esta modalidad en muchas de las actividades para este semestre y para el próximo semestre. No es seguro todavía, pero sí es bueno irnos mentalizando en eso, ¿no? Que muy probablemente el otro semestre también tengamos eso. Y pues justamente ahí uno de las mayores preocupaciones, porque digamos que las clases teóricas pues las podemos adelantar por aquí, ¿no? Mal que bien. Pero la parte de laboratorio sí es muy preocupante, ¿no? Y esa parte sí sinceramente está... Este semestre definitivamente pues no tuvimos, tal vez como les decía ahorita, de pronto por allá segunda mitad de junio o en julio se puede activar otra vez el laboratorio, pero como les decía, no para docencia, sino para investigación. Pero pues lo que más, digamos, estaríamos preocupados es pues más complicado, pero como les digo, la idea de la reunión precisamente es para que se hable, por lo menos por ahora es más que todo diálogo, ¿no? De dónde va a salir la plata para entregar máscaras, para conseguir jabón, para conseguir tapetes, para el proceso de limpieza, para garantizar que todo el mundo esté a 2 metros de distancia.
la primera pregunta es, bueno, ¿y de dónde sale toda esa plata, no? Porque es que eso es una inversión bastante grande, un costo bastante elevado. Entonces, en esa fase estamos, ¿no? En ese punto me tocó salirme de la reunión, todavía no, pues ya me contarán después que se siga diciendo, ¿no? Entonces, pues, nuevamente bienvenidos. Vamos a la parte del curso de fluidos. Espero pues que participen, ¿cierto? Bastante. Digamos que la primera herramienta para ustedes de participación es el chat, ¿sí? Por ahí espero, como les digo, lo que les digo del tema del sonido, ¿no? De que se esté viendo, de que no se oiga entrecortado, que tenga la presentación, es como lo básico, ¿no? Falla mi internet o el de ustedes incluso molesta, pues me avisan. Algo que de una vez les voy diciendo, porque también en la primera parte me solicitaban y pues yo entiendo, es que si yo grabo grabo las conferencias, yo no lo hago porque cuando empiezo con eso el internet se me satura y tengo más problemas con eso, pero si alguno de ustedes tiene la grabación, no tengo ningún problema, ¿de acuerdo? Pero sí les digo desde acá, esa es la situación aquí. Bueno, pues digamos que vamos avanzando, de hecho ya estamos comenzando tarde. Están hablando sobre las evaluaciones, de evaluaciones de qué, en qué, digamos, de cada materia, de cada curso. Por ejemplo, ustedes ven que en este curso en particular, pues hemos ido ahí avanzando, ¿no? Digamos, ya hicimos una primera evaluación y se han hecho así evaluaciones intermedias de los trabajos que ustedes presentan, pero que se haya hablado algo como una política desde la facultad, no. Tal vez lo que salió, digamos, de la rectoría, ¿cierto? Es lo que institucional, pues lo que pues el que pierda una asignatura, pues no le van a contar eso como en la historia académica y en el Papa y en todo eso. Y estamos a la expectativa, todavía no se ha dicho nada sobre hasta dónde va el periodo académico, ¿no? Lo que se escucha extraoficialmente se habla de 2 semanas de adición, pero sobre ese tema no se ha dicho, pero de facultad para las evaluaciones, no, eso no se ha discutido, la verdad. Profe, disculpe, tengo entendido que la evaluación del segundo módulo va a ser este sábado de fluidos. Es lo que hemos hasta el momento considerado, sí, que sea este sábado. Hasta el momento esa es la, de todas maneras, pues no les puedo decir sí, vamos a reunir esta tarde a las 6 de la tarde, porque yo tengo clase también esta tarde de 4 a 6 y entonces nos reuniremos hoy y ya esta tarde ya tendremos pues digamos en firme la decisión, pero lo más seguro es que sea este sábado, sí. Bueno, entonces si quieren, pues vamos avanzando y hay cualquier cosa, cualquier comentario, pregunta, pues por ahí por el... Entonces vean, vamos como en la mitad del tema. Este curso entonces tiene 4 partes. La primera parte fue la parte de fluidostática. La segunda parte fue la energía, ¿cierto? El flujo. De hecho, bueno, balances, ¿no? Balances de cantidad de movimiento, balance de materia y balances de energía.
este tercer módulo, en el cual nos concentramos pues en flujo. Pues hay varias maneras, yo lo llamo no ideal, lo que ustedes ven allá en la presentación, ¿cierto? Flujo no ideal, en el sentido pues de que nos vamos a concentrar en esos cálculos de no idealidades, ¿cierto? Pensando un poco en cuando trabajamos en termodinámica, tenemos una estrategia siempre en ingeniería de definir algo que es ideal y sobre ese ideal aplicar correcciones, ¿cierto? Entonces aparece el factor de compresibilidad, las propiedades residuales, las propiedades, ustedes bueno, todavía no han visto en termodinámica química las propiedades en exceso, ¿cierto? Y en fluidos, de hecho, sí, en ingeniería química nosotros estoy seguro de que le hubiéramos introducido ahí algún elemento de entropía o alguna cosa de esas, pero como este desarrollo fue en realidad iniciado desde la ingeniería civil y desde la ingeniería mecánica, bueno, más la civil, cierto que es la ingeniería civil, ustedes saben que es la que tradicionalmente es, ellos eran los ingenieros inicialmente, cierto. Anteriormente no había ingeniería civil, ingeniería química. Ellos entonces hicieron todo este desarrollo, todo este planteamiento de cómo hacer el cálculo ahora desde las no idealidades, ¿cierto? Nosotros, pues hoy con el avance que hemos tenido, esos cálculos los pudiéramos hacer realmente distinto, pero pues ya existiendo toda una base conceptual y pues nosotros lo trabajamos conforme a estas metodologías, ¿de acuerdo? Pero sí quiero, por favor, que no lo descuiden, no lo saquen del panorama, porque yo creo que eso en el futuro debería y podría cambiar, digamos, y de hecho ha sucedido porque, no sé si han escuchado, pues, las metodologías de cálculo de CFD, de eso se llama mecánica de, en donde pues el enfoque es un poco diferente, ¿cierto? Pero entonces, obviamente, no con esto quiero decir pues que no sirva para nada, o no sé, o descartarlo, sino que es el enfoque, o sea, es lo que quiero como contrastar. Y pues que ustedes lo sigamos abordando en términos de el enfoque integral y el enfoque diferencial. Eso entiendo que pues eso se plantea en la primera parte del curso, ¿cierto? De que una cosa es que usted trabaje con valores promedio, cuando usted escribe la velocidad en el número de Reynolds, ¿cierto? Usted escribe una velocidad y esa velocidad es una velocidad promedio, pero uno es consciente que adentro obviamente eso no es no hay una velocidad constante, ¿cierto? Sino que depende de flujo, de que si es laminar o si es turbulento, y que localmente pues obviamente hay velocidades que son distintas, ¿cierto? Es como en ese panorama que lo mencionamos. Muy bien, entonces ahí ya yendo acá ahora sí a la presentación, quiero presentar unos conceptos generales, ¿cierto? Una base, algo general. Esto yo lo pondré también ahí asociado al concepto de régimen de flujo, ¿no? Fíjese que esto está asociado al concepto de régimen de flujo, que si es laminar o si es turbulento, pero es un concepto paralelo, el concepto de capa límite. Es muy probable que ustedes, yo creo que la hayan mencionado, el concepto de capa límite.
y tiene un apellido, ¿cierto? Hidrodinámica. Hidrodinámica. Bien, aquí ustedes en sus siguientes cursos van a ver que existe una capa límite térmica y que también existe una capa límite de concentración. Entonces en el curso de transferencia de calor van a ver la térmica y en el curso de transferencia de masa van a ver la capa límite de concentración, ¿de acuerdo? Y bueno, insisto también en esa idea que yo creo que ya la han escuchado, que esto da origen a las homologías, ¿cierto? A las homologías. Y esas homologías están basadas en números adimensionales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que como disciplina se llama los fenómenos de transporte, ¿cierto? Entonces es muy importante, es un concepto fundamental, ¿sí? ¿Cuál es la situación que se plantea aquí? Miren, entonces tenemos, imaginemos lo que podemos denominar un flujo libre, ¿no? Fíjese que es una cosa ideal también, o sea, un flujo libre es un movimiento de partículas en masa, ¿cierto? En partículas de fluido en masa, de tal manera que todas ellas pueden llevar la misma velocidad y ser paralelas entre sí. ¿Por qué decimos que eso es un flujo libre? Porque es que es la única manera de usted obtener eso es porque no haya interacción con nada. Y en particular hablamos de una pared, ¿cierto? De una superficie. Porque cuando un fluido identifica la presencia de una superficie, actúa con esa superficie y en esa interacción lo que se da es que las velocidades se alteran. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que en esta parte superior estaríamos identificando eso. Estaríamos identificando lo que denominamos un flujo libre. Inicialmente lo planteamos como placa plana, pero pues en realidad a nosotros en ingeniería química nos interesa más el flujo en tubería, ¿cierto? Entonces, fíjese primero. Pues, si yo pero van en diferente línea, que es línea de corriente, ¿cierto? Diferentes líneas. Pues si van a la misma velocidad, no vamos a tener efectos viscosos. Y ojo con eso, o sea, no quiere decir que el fluido no tenga viscosidad, el fluido tiene viscosidad. Lo que pasa es que si va a la misma velocidad no hay un efecto viscoso, o sea, no hay fricción, ¿cierto? Eso también a esta zona del flujo la llamamos la zona no viscosa. Y cuidado con eso, ¿sí? Es que sea la zona no viscosa no quiere decir que es que estemos en flujo ideal donde decimos que es que la viscosidad la despreciamos, ¿cierto? Hablando en casos, digamos, esto puede ser perfectamente miel o aceite petróleo crudo, ¿sí me entienden? O sea, una cosa es pues es una zona no viscosa, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Entonces, aquí ya percibimos la existencia de una pared o nos damos, incluimos pues la existencia de una superficie, ¿sí? Si el flujo está suficientemente lejos de la pared, ese flujo realmente pues no se va a dar cuenta, ¿cierto? Como que esa pared no existe para esta zona. El fluido sí la percibe. Y al percibirla, digamos, pongámosla en el extremo, pues, ¿cierto? En el extremo. Se ha mencionado el hecho de que sobre superficies se presenta una cosa que se llama el principio de no deslizamiento. ¿De acuerdo? Principio de no deslizamiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las partículas de fluido que estén en contacto directo con la superficie van a quedar ligadas a la superficie. Por lo tanto, esas moléculas, esas partículas no se mueven, o al menos se van a mover a la misma velocidad que se mueva la superficie, que era el problema que se planteaba cuando
hacemos la presentación de viscosidad, ¿cierto? Que tenemos una placa fija y una placa móvil, y que la placa móvil le aplicamos una fuerza, que producto de esa fuerza se adquiere una velocidad, y que entonces pero si lo pensamos en términos relativos, no se está moviendo. La que se mueve es la placa. Pero el fluido que está ahí no se está moviendo, ¿sí o no? Sino que es que todo, como todo es relativo, ¿cierto? Entonces ahí es que decimos que sí se mueve. Y eso se presenta en condiciones así normales, ¿no? Hay una cosa que se llama ya el flujo no... El principio de no deslizamiento no siempre es verdad, ¿no? Hay situaciones muy interesantes en las cuales eso no se presenta, pero eso es otra historia, ¿cierto? Entonces ya lo podemos aquí ir visualizando. Miren, entonces si en esta zona, por acá arriba donde está el flujo libre, pues hay una velocidad. Y en la pared la velocidad es 0. Pues entonces se forma un perfil, ¿cierto? Nos genera un perfil. Aquí en inglés es no slip, ¿cierto? No deslizamiento. No deslizamiento en la superficie sólida. Y entonces aquí ya se nos genera una curva, un perfil. Cuando está suficientemente lejos, entonces, si tenemos estos ejes coordenados, ¿cierto? Tenemos X, pues en las X, ¿cierto? Y Y en las Y, pues que eso no siempre es así, ¿cierto? Pero sí, en este caso X es X y Y es Y. La velocidad no es función de Y. Mire, en esta zona, no estoy hablando de la parte superior acá. Aquí la velocidad, fíjese que no es función de Y. Cualquiera que esté por acá en esta sección, pues la velocidad es la misma, ¿cierto? La velocidad es la misma. Y la velocidad, pues, es en la dirección X, ¿cierto? ¿Qué pasa ya en la zona interna? Acá donde sí hay perfil de velocidad, donde la velocidad va cambiando. Aquí ya la velocidad es función tanto de X como de Y, ¿cierto? Entonces, dependiendo de a qué tan lejos está de la pared, la velocidad cambia. Bueno. Velocidad, función de Y, ¿cierto? Y hay una interfaz acá, un cambio, ¿cierto? De condiciones. Pues cuando deja de ser función de dos variables. Aquí la velocidad es función de dos variables y aquí la velocidad es función de una sola variable. Ese punto en el cual se da el cambio de dos variables a una variable lo denominamos la capa límite. ¿De acuerdo? Lo que les acabo de mencionar, entonces en la zona superior lo llamamos la región no viscosa, en la parte inferior la región viscosa, ¿cierto? Y entonces aparece el concepto de capa límite. Capa límite, en este caso, insisto, fíjese, es capa límite hidrodinámica, donde lo que estamos hablando aquí son las velocidades. Existirá una capa límite térmica. Entonces, en capa límite térmica lo que va a haber es una diferencia de temperaturas, ¿cierto? Entonces vamos a tener una zona en la cual la temperatura es función de la distancia, qué tan lejos está de la superficie, y habrá ya una zona donde la temperatura es la temperatura ambiente. Bueno. Ahora, identificar exactamente el punto, pues la verdad, pues yo diría casi imposible, ¿sí? O sea, si usted se va a la práctica a mirar eso, imagínese, ¿dónde será que esto deja de ser de dos variables? No, ¿cierto? O sea, pues habrá experimentos muy sofisticados con instrumentos extremadamente sensibles que de pronto le lleven a usted a decir exactamente dónde. Pero fíjese que son esas herramientas que nos inventamos en ingeniería, ¿cierto? Que es un concepto por ahí, pero que usted ahí lo aplica y le da muy buenos resultados. Bueno, son de esas buenas ideas, yo las llamo muy buenas ideas. Y es así, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues eso sí, pues somos rigurosos, ¿no? Los ingenieros somos chistosos porque nosotros somos rigurosos, ¿cierto? Entonces, damos unas definiciones ahí. Pues eso. Pero entonces, la definición formal es esta, miren. Es el espesor en el cual la velocidad es el 99% de la velocidad del flujo libre.
Chistoso, ¿cierto? Pero vaya y busque eso a ver dónde es, ¿sí? Pues usted le mete ecuacioncitas y con ecuaciones pues uno lo describe, ¿cierto? Lo determina, pero eso que es en la realidad, olvídese. Bueno, la realidad eso es bien difícil. Que existe, es como las brujas, ¿cierto? Ya vaya, búsquela a ver si la encuentra, ¿sí? Bueno, es eso. Pero no. O sea, esto sí es evidente, ¿sí o no? Aquí la velocidad es cero, ¿sí? Y aquí la velocidad es infinita, entonces, pues tiene que haber un perfil, ¿sí o no? Tiene que existir. Muy bien. Esta sería la notación matemática, ¿cierto? Mire, que está aquí. Yo estoy aquí como visualizando un poquito allá. Pero entonces, la velocidad función o de x, ¿cierto? De x. O sea, no es a cualquier x, sino que es a un valor de x definido que denominamos delta. En ese punto, la velocidad va a ser 0.99 veces la velocidad de flujo libre. Bueno, y entonces fíjese que eso es para una placa plana. ¿Vale? Eso es para una placa plana. ¿Qué pasa? A nosotros nos interesa en realidad es principalmente el flujo en tubería, ¿sí? Nosotros tenemos pues algunas importantes, pero son más que todo flujo, lo que denominamos flujo interno, ¿sí? Flujo interno. Entonces, vamos a describirlo aquí, mire. Entonces, apliquemos la misma situación, pero es que resulta que ahora, cuando decimos placa plana, ¿cierto? Nuevamente es otra pues que nos inventamos de decir que es que hay una sola superficie y que es para un solo lado, ¿sí me entiende? O sea, en este sentido la idealización acá es que si usted se va aquí en infinito hacia arriba, en Y, ¿cierto? Usted puede subir en Y todo lo que usted quiera, ¿cierto? Y nunca se va a encontrar con nada. Pero fíjese que si hablamos ahora de un tubo, ¿cierto? En un tubo lo que podemos pensar es que usted tenga un flujo libre, venga y se choque contra un tubo. Obviamente un tubo en posición perpendicular, ¿sí? Que el área circular sea perpendicular al flujo. Entonces fíjese qué va a suceder. Ahora ya no va a ser un solo lado, ¿estamos de acuerdo? Como en la placa plana, era una sola placa. Cuando usted tiene el tubo, pues resulta que ahora es toda una circunferencia, ¿sí o no? La superficie sólida, pues ya no es plana, sino que es circular, ¿sí? Y entonces, aquí en la zona rosada que estoy pintando, estoy diciendo, ahí va a estar el tubo, ¿sí o no? Por ahí va a estar el tubo. Entonces, fíjense que los que vayan aquí, que se choquen contra el tubo, pues obviamente son los primeros que se van a dar cuenta de la existencia, pero el que vaya aquí en el medio todavía no sabe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo el flujo va por ahí? Bueno, si no existe ningún tubo, ¿no? Pues el flujo no va a pasar nada, ¿sí o no? Va a seguir ahí con su flujo libre. Pero ahora resulta que aparece el tubo. Bueno, aparece el tubo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Miren, nosotros tenemos la velocidad que denominamos la velocidad media, ¿cierto? La velocidad promedio. Y resulta que ahora tenemos que aplicar el principio de no deslizamiento. No podemos decir que esto que lleva esta velocidad promedio acá vaya a seguir con esa velocidad, ¿estamos de acuerdo? Sino que ahora resulta que el que esté en contacto con la pared tiene que estar a velocidad cero o a la velocidad que lleve la pared. Pero el resto sí lleva la velocidad. Entonces fíjense que se empieza a formar un perfil que podemos decir que esto de aquí es la capa límite, ¿estamos de acuerdo? Sería una capa límite acá. Pero es que tenemos todavía una zona que no se ha dado cuenta que hay un tubo. Pero resulta que a medida que usted va ingresando, cada vez más gente se va dando cuenta, ¿sí o no? Es como con el coronavirus, ¿sí o no?
Nosotros no nos dábamos cuenta hace 3 meses que existía el coronavirus. Pero al pasar el tiempo, mire, aquí está pasando el tiempo, ¿sí o no? De esta que está aquí al principio, o digamos en el medio acá, con la siguiente. Pasó tiempo y entonces al pasar el tiempo más gente se entera, ¿sí o no? Entonces aquí ya va a ser más pequeñita la cantidad de gente que se dio cuenta, ¿cierto? Y fíjese que lo que se genera de hecho es que ya no es la velocidad de flujo libre, ¿cierto? Sino que hay un incremento en la velocidad porque el balance de materia se tiene que cumplir. Este aumento en la velocidad es producto de la aplicación del balance de materia, porque es que usted está transportando la misma cantidad. Si usted lleva un mismo caudal aquí, pero tiene un pedazo donde no hay flujo, o sea, se tapó, no se estancó, pues resulta que en el medio pues tiene que ir más rápido, ¿sí o no? Para que el promedio al final se conserve. Fíjese que el promedio se está conservando. Usted sigue avanzando y llega un momento donde ahí de aquí en adelante, mire, de este punto en adelante, el perfil ya no cambia. Notemos cómo ha habido una evolución en el perfil al inicio, ¿no? Este perfil era plano, este perfil se aumentó un poquito y se volvió a caer, pero resulta que de aquí en adelante el perfil ya no va a seguir cambiando. Eso es un concepto que denominamos que es un perfil de velocidad completamente desarrollado, porque es que el tubo se supone que va de ahí para abajo. ¿Vale? Entonces, a ver, ya estoy cansado de hablar. Y eso que no llevamos nada, ¿no? Yo les pregunto. Cuando estudiamos análisis dimensional, de hecho nos sirve ahí como medio repasito, ¿cierto? Yo tengo una falla técnica, no una falla, pero sí un ajuste técnico que tengo que hacer aquí, a ver cómo hago yo. Porque necesito ver aquí unos controles que hay acá. Mira, aquí ya los veo. ¿Ustedes se acuerdan? A ver. Y me corrigen, o si no, pues no es grave. Esto aquí. Sí, es el segundo. Aquí, ya, listo. Cuando se hacen ejercicios o se trabaja con análisis dimensional, que fue uno de los temas, ¿cierto? Anteriores. En el análisis dimensional, venga, yo acomodo también. Acomodo esta tableta, a ver si la letra no me sale tan fea. ¿Dónde estoy? Me perdí ya. En el análisis dimensional, déjeme yo calibro mi mano y en el análisis dimensional, acuérdese que usted coge un problema, ¿cierto? Y hablemos específicamente, ¿cierto? En el flujo, nosotros hablamos de que tenemos un problema que tiene una serie de variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué variables involucramos aquí? Hablamos de la velocidad, hablamos de la viscosidad, hablamos de la densidad, hablamos de la caída de presión. Oiga, no sé, hoy estoy no la caída de presión, hablamos de en la tubería hablamos del diámetro, hablamos de la rugosidad, ¿cierto? Creo que ya tengo todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una y me falta una variable. Pero bueno, digamos que son estas. En el análisis dimensional, ustedes un problema que tiene que la velocidad tiene metros por segundo, ¿sí o no? Y la densidad es kilogramos
por metro cúbico y la presión es pascales, ¿cierto? Pero resulta que nosotros venimos a hacer una transformación del problema, ¿cierto? Llamémosle, no sé, un F1. Y resulta que generamos un problema en el cual ya las variables no son dimensionales, sino que son adimensionales. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuáles son los números adimensionales que aparecen acá? Entonces, ahí aparece el Reynolds, ¿se acuerdan? Pues que acuerden que en Reynolds está metido. ¿Quién está metido en Reynolds? La densidad, la viscosidad, la velocidad y el diámetro, ¿sí o no? Está metido en Reynolds, pero entonces es el mismo problema, pero ahora usted lo expresa en números adimensionales. Aquí hay otros, sí, pues yo se los digo y luego lo comentamos. Hay otro número adimensional que aparece ahí, es el epsilon sobre D. Y hay otro número adimensional que es el L sobre D. Uy, L sobre R no. L sobre D. Ya es que necesito acordarme dónde están y ya. Aquí es L sobre D. Aquí es L sobre D. Shakespeare dirá que esos fantasmas son engañosos. Listo. ¿Cierto? Entonces, fíjense que ese problema que aquí son 7 variables, aquí me falta una, no me acuerdo cuál es. Pero entonces, usted lo convirtió en un problema dimensional. ¿Sí? Aquí faltó la otra bolita del epsilon. Entonces, este es el número de Reynolds, este es el que denominamos rugosidad relativa. Relativa. No sé hoy por qué estoy escribiendo tan feo. Pues yo escribo feo, pero no tan feo, ¿sí ven? Y resulta que aparece rugosidad relativa, si no, pues de pronto no lo han detallado, pues es que es la rugosidad absoluta. O sea, acuérdense que la rugosidad absoluta es aquí, ¿cierto? Digamos, es que esta pared, resulta que esta pared de aquí tiene unas ondulaciones así, ¿cierto? Entonces, es que pues, eso puede ser de y obviamente la superficie pues tiene más ondulaciones, ¿sí? Esta rugosidad pues está en unidades de longitud, que típicamente son milímetros o hasta micrómetros, ¿cierto? Y claro, cuando usted divide entre la rugosidad entre el diámetro, pues obviamente, ¿cierto? Tiene aquí está el diámetro, pues el epsilon sobre D le da un número adimensional que lo denominamos la rugosidad relativa, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un tubo de concreto, de cemento, esa vaina es súper rugosa, ¿sí o no? Pero resulta que el diámetro es muy grande, pues con eso compensa, ¿sí o no? Compensa que la pared sea demasiado rugosa, pero que es que el diámetro también es muy grande. Entonces con eso puede obtener rugosidades relativas pequeñas, ¿cierto? Pero me quiero concentrar en este, mire, aquí sí les voy a preguntar yo a ustedes. L sobre D. L sobre D. L sobre D es uno de los... bajar, ¿cierto? Uno de los números muy importantes, súper importantes. Y yo vengo echándoles a ustedes aquí pues un carretazo de una cosa que se llama flujo completamente desarrollado. ¿Cierto? Flujo completamente desarrollado. Entonces mi pregunta va hacia allá. ¿Qué relación creen ustedes que habrá entre el concepto de flujo completamente desarrollado versus el número adimensional L sobre D? Y ahí sí ya me calmo yo un poquito, me callo más bien. Y los escucho. A ver, ¿qué me dicen ustedes ahí al respecto? Si quieren escribir ahí en el chat o si quieren abrir el micrófono, a ver, ¿qué me cuentan? Profe, pues se me ocurre a mí que tal vez tiene que ver como con el tiempo en el que se desarrolle completamente el flujo. Me explico, si
velocidades, no sé cómo decirlo, cómo se va a dar en un diferente tiempo que en un tubo con menos diámetro. Y Sí, pues más bien, respecto a la longitud, y en términos del tiempo, estás planteándolo bien en términos del tiempo, ¿cierto? Estás planteándolo bien en términos del tiempo. Suficiente tiempo, ¿cierto? sí, ¿Qué variables te determinan que el tiempo sea suficiente o no? Esa sería como la cuestión allí, ¿cierto? Está involucrando el diámetro y la longitud, pues porque aparecen en el número dimensional. Pero ¿quién más tiene que aparecer allí que no estaría en ese número dimensional? qué pena, la viscosidad, ¿Y qué más? Tal vez otro un poco más relevante. Profe, a mí se me ocurre pensar que tal vez mientras yo tenga un flujo que tenga el mismo número de Reynolds, va a desarrollar su perfil para un mismo L sobre D. Pues sí, digamos que ese es un criterio de esos que se utilizan justamente en análisis dimensional, ¿cierto? Usted tiene que respetar. Si usted va a escalar, a cambiar los tamaños y eso, usted conserva Reynolds, conserva L sobre D, conserva la rugosidad relativa, sí, ¿cierto? Pero entonces, digamos en términos de criterio, ¿qué criterio podremos decir nosotros acá respecto del L sobre D para poder tener una garantía de que cuando hagamos o estemos trabajando con un sistema, nosotros podamos asumir, porque fíjense que, digamos, esto lo quiero llevar a las cosas que ustedes pueden asumir. ¿Se acuerdan los problemas? Nosotros insistimos mucho en esta materia, en esta asignatura de fluidos. Nosotros los molestamos mucho a ustedes porque ustedes tienen que especificar bien lo que asumen, asumiendo una u otra cosa, ¿cierto? Entonces, digamos, planteando la pregunta en esos términos, es, ¿ustedes van a asumir en algún momento flujo completamente desarrollado? ¿Cierto? Y entonces, si ustedes van a asumir eso, ¿qué podremos decir respecto del L sobre D? ¿Qué será que debemos decir? Yo asumo flujo completamente desarrollado. Profe, pues mi compañera dijo que es algo relacionado con el tiempo, pero para que se desarrolle el flujo no solamente necesita tiempo, sino también necesita pues extensión de tubería. Si la tubería tiene que ser larga para que se desarrolle el tiempo. Largas. Digo, para que se desarrolle el perfil. Sí, pero fíjense que está bien lo del tiempo, ¿cierto? Porque es que, pues si es larga, si es muy larga, va a haber tiempo involucrado. Sí, claro, son ambos, pero con respecto al número adimensional, que Sí. para que se desarrolle el perfil, entonces ese valor tiene que ser grande, porque tiene que ser grande. Exacto, pero entonces ahí es donde viene el tema, ¿cierto? O sea, ¿qué es largo? ¿Cierto? Que la tubería sea larga, pero ¿qué es largo, cierto? O sea, en términos de L sobre D o entre L y D, ¿cierto? ¿Qué debe pasar entre L y D? El diámetro tiene que ser pequeño y L tiene que ser... Comparado, ¿sí o no? Sí. Entonces nosotros lo que escribimos allí es que L sea mucho mayor que D. ¿Vale?
para poder decir que el tubo es largo. Mire, que un tubo largo puede ser un tubo de 1 milímetro. ¿Sí o no? Lo que pasa es que eso tiene que ser un supercapilar, ¿sí o no? Pero un tubo largo puede ser de 1 centímetro. ¿Vale? Entonces, por favor, eso. Ese concepto y el número adimensional, fíjese, esos detallitos. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Ahí ya asociado con el tiempo, fíjese. ¿Qué es tiempo? Es que como el tubo es largo, pero ya entendiendo que es largo, ¿sí? Lo que pasa es que como el tubo es largo, el flujo que va por dentro transcurre suficiente tiempo. Y fíjese que suficiente tiempo pueden ser, no sé, fracciones de segundo. ¿Vale? Para que el flujo quede completamente desarrollado. Entonces, por favor, fíjese, todas esas cuestiones que son relativas allí, las tenemos que afianzar en conceptos claves. Y aquí el concepto clave es que L sea mucho mayor que D. ¿Cierto? Es el concepto clave. Para poder hablar de que la tubería es larga y de que como es larga, el flujo va a ser completamente desarrollado. Y en ese sentido, voy a borrar esto, ¿sí? Que esto ya, ahora ya empiezas a incomodar aquí. Esta zona, en algunos libros la denominan también la longitud de entrada. ¿Sí? Yo creo que está aquí. Sí, aquí. Mire, entonces hablamos de que hay una zona aquí. Voy a traer otra vez ¿cierto? Esto lo denominan aquí región de entrada hidrodinámica, que es en la zona donde apenas se está formando el perfil, ¿cierto? En algunos libros le escriben aquí así una L sub E, que se llama la longitud de entrada, ¿sí? Longitud de entrada. Bueno, ya más o menos me voy aproximando a mi letra. Entonces, sí, ahora sí soy sincero, ¿sí? Eso es L sub E. Entonces, ya el problema lo visualizamos como, mire, usted tiene un tubo muy largo, ¿cierto? Muy largo, de 1 centímetro de largo, muy largo, ¿cierto? Muy larguísimo, de 1 centímetro. Ese es sarcasmo, ¿sí? O sea, normalmente son metros, obviamente, ¿cierto? Entonces, la longitud total es todo esto. ¿Cierto? Está la longitud L. Lo que usted, digamos, estamos asumiendo en nuestros problemas, los problemas que vamos a escribir y a asumir, es que la longitud de entrada está aquí, vea. Esto es L sub E. ¿Ya va a entender? Es pequeñita, o sea, es una vaina, apenas entró al tubo, o sea, un pedacito ahí mientras se acomodaron, ¿cierto? Entonces, la idea es que se acomoden, ¿sí o no? Es como cuando usted se monta al Transmilenio o ¿cierto? O a un tren. Pues, al principio todo el mundo está todo desorganizado, pero al final van y encuentran su lugar, ¿vale? Entonces, los que vienen acá ya en el flujo completamente desarrollado, pues de alguna manera ya encontraron su lugar. Bueno, pero lo que estamos asumiendo es que hay una longitud de entrada muy pequeña. Esos son concepticos ahí básicos, pero importantes. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Está ahí? Muy bien. Entonces... Profe, yo tenía una inquietud. Sí. Es que no sé si es una coincidencia, pero me parece que mientras el perfil se va desarrollando, la velocidad promedio siempre es la misma. Ah, sí. Digamos, pues es conceptual, pero sí, es más o menos la misma, sí. Sí. Porque es que tiene que conservarse, eso es cumplir con el balance de materia. Se tiene que cumplir con el balance de materia, ¿sí o no? Entonces, sí, claro. Si va a entrar un caudal, no sé, de 10 litros por segundo, ¿cierto? Usted aquí a la entrada distribuye los 10 litros por segundo en todo el diámetro. Pero cuando ya ingresa acá, pues aquí también tiene que haber 10 litros por segundo. Entonces esos 10 litros por segundo están en una zona que es muy lenta y en una zona que tiene que ser más rápida, ¿vale? Entonces eso es del balance de materia. De hecho, ahorita lo volvemos a tratar, sí.
Ahora lo escribimos. Bueno. Consecuencias, esto muy rápido, lo voy a mencionar muy rápidamente, pero es que en la vida práctica es muy importante. Estas consecuencias de que en la pared no haya velocidad o de que la velocidad aquí sea muy lenta, ¿sí? En la vida práctica tiene consecuencias que muchas veces son negativas, porque cuando usted tiene un fluido estancado, en ese fluido se empiezan a acumular, y eso al final se convierte como en un barro, ¿sí? Si ustedes tienen la oportunidad no vayan a desbaratar la casa, pues allá hay eso, pero si ustedes tienen la oportunidad de soltar un tubito, o sea, insisto, no me vayan a echar la culpa a mí, yo no fui, yo no les dije nada de esto que les estoy diciendo, pero si ustedes tienen la oportunidad de ir y soltarle un tubito ahí al lavamanos o al ¿cierto? Ahí en la cocina, y ustedes le tocan la pared al tubo por dentro, ¿no? Ustedes van y le tocan la pared a eso está baboso ahí, ¿sí? Y ese baboso es porque como la velocidad es tan lenta y se van depositando partículas, ¿sí? Sólidas, y eso se puede ir llegando a tapar, ¿sí? Y si esa capa va creciendo, de hecho crece con los años, ¿sí? Por eso toca estar cambiando tuberías, pues eso llega a incrustarse inclusive a taponarse. En las plantas industriales, cuando tenemos vapor, cuando tenemos calderas, tenemos que ser supremamente cuidadosos de esas paredes. Hay que estarle haciendo mantenimiento a eso, utilizar productos para evitar las incrustaciones, ¿sí? El pH hay que manejarlo, hay que elevar el pH, hay que utilizar aditivos, ¿vale? La parte de mantenimiento es muy importante. En nuestros cálculos, ¿sí? Y asociados con la rugosidad relativa del material, ¿te acuerdas que hablamos de que la rugosidad relativa es esto que está aquí yo vuelvo y dibujo acá, ¿cierto? La rugosidad relativa son estas cositas que se le ven aquí a la pared, ¿sí o no? Con una lupa, tiene que usar una cosa, ¿cierto? Un microscopio para ver esto. Pero imagínese que usted tiene esa tubería, lleva 10 años de montada, ¿cierto? Pues esto además de eso empieza a llenarse aquí de incrustaciones, de lodo, de lo que usted quiera, ¿sí? Y entonces la rugosidad relativa de la tubería no es la misma cuando usted la acaba de montar a la rugosidad relativa cuando ya es una tubería usada de 10 años. Y quién sabe qué lleva por ahí. ¿De acuerdo? Y lo más, digamos, para nosotros son las venas, ¿sí o no? Las venas empiezan a llenarse de grasa, de cuántas porquerías que se coma uno, ¿sí? Y las venas se van taponando y llegan a bloquearse, y si se bloquean entonces viene el infarto y ni se diga. ¿Producto de qué? Producto del principio de no deslizamiento. Ojo con ese principio. Bueno, muy bien. Avanzando un poco entonces, yo, muchachos, sinceramente, no sé si ustedes les dé angustia de que yo hable mucho, pero es que son cosas que me parece que son muy importantes, ¿sí? O sea, yo trato de no angustiarme porque tengo que ya cumplir con esto, y que si yo no vi hoy el tema completo, pues bueno, o sea, obviamente hay que tener cuidado con eso, pero hay detalles donde hay que detenerse, ¿vale? O sea, hay cosas que son muy importantes y las preguntas en esos momentos son valiosas, muchachos, ¿de acuerdo? Listo, vean. Aquí hay una parte muy bonita, muy útil, y sobre todo, pues útil en el sentido de que se ve la aplicación, ¿no? Se ve la aplicación de varios conceptos. Y es que usted en flujo completamente desarrollado,
Y cuando usted se va al régimen laminar, usted puede hacer una deducción analítica de la ecuación para este flujo. Y es lo que quiero hacer, comenzar a hacer. No lo vamos a terminar ahora, pero por lo menos dejar la presentación, ¿sí? De la deducción analítica del flujo completamente desarrollado en el régimen laminar. Imagínate todo ese nombre tan largo, ¿cierto? Pero es aplicando ecuaciones. Y lo más chévere es que a partir, eso es lo que insistiendo en la estrategia del ingeniero, ¿no? El ingeniero busca un modelo ideal bonito y después a ese modelo ideal bonito viene y le mete un factor de corrección y chao. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Por eso nos detenemos a la deducción analítica, ¿cierto? Del perfil y de los esfuerzos generados en el régimen laminar y luego lo extendemos a turbulento, ¿vale? Esa es la estrategia, eso es lo que queremos hacer. Por eso presento esto, mire, es un dibujito ahí medio, lo mejor que, o sea, lo intenté hacer algo bonito. Pensando en el régimen laminar, en un tubo, obviamente, ¿cierto? Y que el flujo está completamente desarrollado. Entonces, cuando ya está completamente desarrollado, el flujo solamente es función de lo que pasa en el radio, porque ahora en la dirección X acá, la velocidad va a ser la misma, ¿de acuerdo? Que no sucedía cuando el flujo apenas estaba ingresando a la tubería. Pero ya una vez que está dentro de la tubería y está completamente desarrollado, pues entonces yo puedo decir que todo lo que estoy marcando aquí con el mouse, todo esto lleva a la misma velocidad, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí? En este cilindro azul externo, el grande, ¿cierto? Todo lo que haya en ese cilindro azul externo lleva la misma velocidad. Y conceptualmente en realidad es como si eso fuera un sólido, ¿sí? Yo por eso hago la comparación de esto con las antenas telescópicas. Hoy en día no se usan tanto, ¿no? Pero hace varios años eso era clave. Si usted lleva su radiecito, el radiecito de pilas de transistores, se tenía que sacarle la antena para poder coger la señal, ¿sí o no? Hoy en día se ven televisores, de pronto, algunas antenas de estas de TDT, ¿cierto? Todavía hay algunas antenas telescópicas. Entonces, es para llamar la atención en que este cilindro azul que estamos viendo afuera, es como si fuera una de esas laminitas de esos tubitos que componen la antena telescópica. Bueno, un sólido. Conceptualmente, fluido, sí, pero es como si fuera un sólido, ¿de acuerdo? O sea, todo lleva la misma velocidad. Todo lo que vaya aquí, ¿cierto? Aquí estamos representando entonces tres cilindros. Uno que hemos pintado en amarillo, que está en el medio ahí, y hay otro que está más adentro, que es en azul. Obviamente hay muchos más, ¿cierto? Aquí más adentro puede haber más, hacia el interior, y afuera también puede haber otros. Pero pues concentremos en estos tres, ¿cierto? Concentrémonos en esos tres y pensemos que puede estar pasando allí. El que va por dentro va más rápido, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, el que está afuera, de hecho, está quieto. Entonces, ¿qué le está pasando al pobre tipo que está en el medio? El que está en el medio siente que el de adentro lo está arrastrando, ¿cierto? Pero que el que está afuera lo está frenando. Está sujeto a una doble interacción. Por un lado, una interacción de empuje o de arrastre, ¿cierto? Mientras que afuera, externamente, tiene una interacción más bien de frenado, ¿cierto? De resistencia. Bueno, y entonces ya nos acordamos de los esfuerzos, ¿cierto? Un esfuerzo es una fuerza que se ejerce sobre una área determinada. Y el amarillo
En el amarillo identificamos dos tipos de esfuerzos. Entonces va a haber un esfuerzo, ¿cierto? Que va a tener como una dirección que va hacia la derecha, ¿cierto? Que va hacia la derecha, producto pues de que el tubo interno lo está arrastrando. Mientras que en la superficie afuera, de este amarillo también, lo que tendrá será un esfuerzo que va en la dirección contraria. ¿Cierto? Ese es el efecto. ¿Y por qué lo escribimos así? O es importante describirlo porque es que ahorita vamos a hacer un balance. ¿Cierto? Y en ese balance tenemos que tener en cuenta esa diferencia en direcciones, en las direcciones de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo escribimos así en esos términos, ¿cierto? Este azul entonces tiene una fuerza que lo está arrastrando al amarillo, mientras que hay otro que está la fuerza frenando. Entonces aquí vamos a ponerle unos vectores ahorita, porque tenemos que pensar en las dos áreas, en las dos caras. Bueno, tenemos que pensar en que ese cilindro amarillo va a tener esas dos superficies, por favor, para que las identifiquemos, que las tengamos muy en mente, aquí sí voy a hacer mi dibujo feo, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos a tener dos caras, dos superficies. Uy, no, terrible, ¿no? Acá. Y entonces vamos a tener una cara interna, ¿cierto? Y una cara externa. Ojo con esto, ¿sí? Entonces vamos a tener un área de acá, ¿cierto? Esto es un área externa. Área externa. Mientras que por acá adentro vamos a tener aquí un área interna. De esas son las áreas, porque es que vamos a hablar de unos esfuerzos, ¿cierto? Que son fuerza sobre área. Entonces, ¿de qué área estamos hablando? En un momento hablaremos de un área interna y en otro momento hablaremos de un área externa. El área interna va a estar sujeta a una fuerza que está arrastrando, mientras que el área externa va a estar sujeta a una fuerza que está frenando. Preguntas hasta ahí. ¿Se entiende eso? ¿Vale? Muy bien. Entonces, pues ya lo que plantearemos entonces en la próxima va a ser esto aquí, vean. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Entonces digamos que si la dirección de flujo va hacia allá, de la derecha, ¿cierto? El flujo va hacia allá. Fíjese, entonces vamos a poder identificar esto que estamos viendo punteadito aquí, ese era el amarillo de allá, ¿se acuerdan? El pedacito amarillo. Entonces aquí vamos a ver una cara interna acá, ¿cierto? Una cara interna sobre la cual vamos a identificar que hay una fuerza como de arrastre, ¿cierto? Entonces digamos, aquí va este punto, aquí va a ir hacia allá, digamos. Pero en este punto de aquí va a ir hacia allá. ¿Cierto? En un caso va a ir hacia la derecha, la está arrastrando, porque llevamos velocidad. Veré que hacia adentro llevamos velocidad. Mientras que en el otro lado viene a menor velocidad, por lo tanto va a haber un freno. Bueno. Y nos vamos, digamos ya en el cierre total, vamos a mostrar o a graficar solamente este pedacito, miren. ¿Sí? Entonces lo que vamos a mostrar es un rectángulo. Vamos a mostrar un rectángulo. Entonces vamos a mostrar que aquí hay una fuerza que va para allá y que aquí hay una fuerza que va para acá. Bueno, para asimilar el dibujo que va a ser este, miren. ¿Sí ven? Este rectángulo que estamos viendo aquí, este rectángulo que estoy marcando aquí, es este rectángulo que especifica acá. ¿De acuerdo? La próxima vez entonces
que será el jueves, ¿cierto? El jueves. Vamos a hacer, estén preparados para un poquito de ecuaciones, no son muchas tampoco, pues, pero es muy bonito, créame, para mí esto es una cosa bien linda, digamos, de uno llegar al desarrollo, de escribir una ecuación desarrollada toda y luego meterle el factor de ajuste de nuestra ingeniería. ¿Vale? Yo quiero dejar hasta ahí por ahora, entonces nos veríamos el jueves. Yo les voy a poner esto ahí en el Classroom. No sé si hay alguna pregunta ahí, alguna inquietud. Sí, profe, yo quería hacer un comentario. Si sería posible que nos subiera las diapositivas al Classroom. Yo sé que dijo que sí, pero como para que la podamos revisar de pronto antes de la clase y así de pronto tengamos algunas dudas o algo así, tenerlas preparadas desde antes. No, sí, claro que sí, cuente que hoy la ponemos, hoy la pongo. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, yo también les aviso ya lo del tema para el sábado, la confirmación, ¿sí? Yo diría, o sea, cuenten con que es el sábado, pues, pero yo créame que esta noche también les confirmo. Bueno, muy bien, disculpen hoy la clase tan corta, pero ya el jueves ya estaremos normal. ¿Listo? Se cuídense mucho, digamos, con esta situación compleja que estamos. Y bueno, esperemos que logremos sacar adelante. Esto es un reto, ¿no? Gigantesco para ustedes y para nosotros. Pero yo sé que podemos sacarlo adelante. Muy bien, muchachos. Pues gracias por la atención y nos vemos el jueves. Chao. Gracias, profe. Bueno, chao.